Jóvenes, un gusto volverles a saludar a través de este medio dentro de la asignatura de Sociedad e Ingeniería relativa a la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. La secuencia didáctica en la que nos encontramos actualmente corresponde a la unidad temática número 5, que lleva por título La ingeniería y la infraestructura como elemento de desarrollo. Los contenidos a revisar durante esta sesión es el relativo al 5.1, titulado Particularidades de la ingeniería. El 5.2, la ingeniería y su interrelación con otras áreas del conocimiento. El 5.3, la ingeniería como promotora de la producción y la productividad. Bien, la duración de la secuencia y el número de sesiones es una sesión de aproximadamente 3 horas. Empezaremos a revisar algunas particularidades, abordaremos parte de estos temas a través de la revisión de este video. Sin embargo, al interior del aula empezaremos a realizar una serie de ejercicios numéricos, así como dejar una actividad de desarrollo de manera extra clase. El número de sesiones entonces quedará complementada con una de 3 horas. El encargado de guiarle a través de este proceso es su servidor Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo de esta sesión es identificar las interrelaciones con otras áreas del conocimiento, es decir, a través de los temas y la revisión de 4 factores vamos a tratar de llevar a cabo la redacción de este ejercicio. Bien, en este caso las orientaciones generales para la evaluación de este tema es que este tema puede ser tentativo de evaluación para nuestro segundo parcial. Bien, comencemos. Vamos a identificar como particularidades de la ingeniería las siguientes. Lo vamos a abordar desde esta perspectiva, en donde nosotros tenemos la necesidad de poder interactuar con algunos sujetos de estudio a través de la observación de su comportamiento. Para ello, pues nos hacemos de los métodos cualitativos o cuantitativos que en alguna otra asignatura ya han quedado definidos o quedarán definidos. En este caso, vamos a hablar específicamente de 4 factores. El primero, que hace referencia a los experimentos. El segundo, a través de una serie de tratamientos. El tercer factor habla de las unidades experimentales. Y el cuarto hace referencia acerca del error experimental. ¿Y de qué manera lo vamos a abordar? Bien, primero comencemos revisando cuál es la definición del uso de cada uno de estos factores. Primero, el experimento está definido como la limitación o debe de limitarse a investigaciones que establecen un conjunto particular de circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar las implicaciones de las observaciones resultantes. Para este caso, el investigador determinará y controlará los protocolos de un experimento para evaluar y probar algo que en su mayor parte no se conoce hasta ese momento. Es decir, nosotros realizamos una serie de experimentos tratando de identificar alguna respuesta a alguna pregunta de investigación que pudiéramos tener. Entonces, para ello planteamos una serie de experimentos. Este experimento tiene como características particulares es que son circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar. Están definidas específicamente las condiciones bajo las cuales yo voy a realizar ese experimento, es decir, a qué sujeto de estudio, en fin, todo esta serie de conjunto particular. Bien, el segundo factor que se está abordando habla de los tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, en definición dice, son el conjunto de circunstancias creadas para el experimento, en respuesta a la hipótesis de investigación, y son el centro de la misma. Bien, ¿de qué manera ocurre? Bueno, pues yo quiero experimentar con un determinado sujeto de estudio. Las condiciones que yo tengo que tener marcadas para ese experimento tienen que tener unas condiciones también ambientales. Bueno, pues esas condiciones ambientales podrían funcionar acerca del tratamiento. ¿Bajo qué aspecto yo voy a realizar el análisis de ese experimento para poderlo volver a reproducir en un futuro
bajo las mismas circunstancias. Entonces yo tendré un tratamiento marcado ahí. Entre los ejemplos más comunes que podríamos identificar como tratamientos, se pueden encontrar las dietas de animales, porque están en determinado tipo de región, bajo cierto tipo de follaje, por ejemplo, algunas producciones de variedades de cultivo, que vamos a ver un ejemplo más adelante, las temperaturas bajo las cuales se someten algún tipo de organismos para poder identificar de qué manera va a funcionar nuestro experimento o cómo van a reaccionar a ese tipo de temperatura, los tipos de suelo, las cantidades de nutrientes, etcétera. Bien, para este caso de la parte de los tratamientos, para un estudio comparativo se usan 2 o más tratamientos y se comparan los efectos para los sujetos de estudio de manera independiente. Gracias a estos tratamientos podremos realizar un estudio comparativo entonces. Perfecto, entonces el experimento como tal está marcado para un cierto tipo de sujeto. Los tratamientos nos van a ayudar a mantener controlado el ambiente, de tal manera que nosotros podamos tener un comportamiento lineal a lo largo del desarrollo de nuestro experimento, es decir, no va a tener ningún tipo de sesgo para poderlo llevar a cabo lo más objetivamente posible. ¿Qué pasa con la unidad experimental? Bien, está definida como la entidad física o el sujeto expuesto al tratamiento independiente de otras unidades. La unidad experimental, una vez expuesta al tratamiento, constituye una sola réplica del tratamiento. Bien, he colocado aquí la imagen de un solo tipo de plántula que corresponde a albahaca, pero cada uno está sometido a diferentes tipos de tratamiento. Estos son los tratamientos, ¿verdad? Pero la unidad experimental, aquí observo que esta línea es la unidad experimental 1, esta segunda es la unidad experimental 2, esta es la unidad experimental 3 y la unidad experimental 4. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque cada uno tiene un tipo de vermicomposta de café en diferentes tipos de proporciones. Esto comparado con sus diferentes tipos de sustrato, de tal manera que tratamos de identificar dentro de este tipo de proyecto precisamente cuáles son las condiciones más eficientes para poderla llevar a cabo la reproducción. Entonces, el experimento aquí consistiría precisamente en identificar aquellas circunstancias en las cuales yo voy a eficientar la producción de mi albahaca. ¿Qué sería el tratamiento? Bueno, pues las condiciones ambientales bajo las cuales las mantengo, y la unidad experimental, en este caso, bueno, y el tratamiento también hace referencia a la vermicomposta, la cantidad de vermicomposta que contiene de café, y la unidad experimental es cada uno de esos sujetos de estudios. Esta es la entidad física número 1, la entidad física número 2, la 3 y la 4. Entonces, estas fueron sembradas totalmente en ese tipo de condiciones. Por ejemplo, se observa aquí la imagen que habla de que la siembra fue en tierras total 100% y estas tienen proporciones correspondientes a la vermicomposta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la unidad experimental. El experimento es validar la eficiencia, en este caso el tratamiento pues son todas las condiciones ambientales y la cantidad de sustrato, de la composición de sustrato que se está definiendo para cada una de las unidades experimentales. Bien, pero a todo esto, dentro de la investigación que realizamos, no estamos obsoletos o no estamos de alguna manera no dejamos de estar expuestos a tener un grado de error experimental, la observación de un sesgo para los experimentos que estamos realizando. Bien, ¿qué es el error experimental? Bueno, pues este va a describir la variación entre las unidades experimentales tratadas de manera idéntica e independiente. Los distintos orígenes del error experimental son las siguientes, son 5 marcadas. La primera es la variación natural entre las unidades experimentales. Si usted se da cuenta, dentro de este ejercicio voy a regresar al mismo a retomar la imagen para que sea mejor explicable. Esta es una unidad experimental, pero es muy probable
que, como usted observa, el proceso de captación de luz solamente está llegando a las 3 primeras plántulas. Las 2 restantes que están en la parte posterior están bajo un cierto grado de sombra. Entonces, este también podría afectar su condición natural. A eso se refiere la variación natural entre las unidades experimentales. De la misma manera, mire usted qué cantidad de plántulas aquí están sometidas bajo sombra y cuáles realmente están recibiendo o teniendo una exposición de energía solar más frecuente. La variabilidad en la medición de respuesta. Bien, a lo mejor la medición de la respuesta que estoy obteniendo con relación a los tratamientos definidos, bueno, la variable de medición va a ser la altura de la plántula. Bueno, pues es muy probable que esta plántula de aquí y esta de acá tengan diferentes tipos de alturas a pesar de pertenecer a la misma unidad experimental. El tercer factor dice la imposibilidad de reproducir las condiciones del tratamiento con exactitud de una unidad a otra. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a pesar de que yo sé que la proporción de vermicomposta de café, de la cascarilla de café es 4:1 con relación a la tierra, es muy probable que a lo mejor de 5 plántulas que tenga aquí, solamente la preparación que hice me alcanzó para 3, relleno esas 3 y vuelva a generar otra proporción de 4:1. Bueno, pues en esa proporción, para rellenar las otras 2 plántulas que me quedaron, puede verse que puede haber una variabilidad en el compuesto, es decir, no necesariamente tuvo que haber sido exactamente de 4:1. Entonces, hay una imposibilidad de volver a repetir el 4:1 con exactitud. Si son condiciones muy rígidas, es muy probable que no podamos volverlas a reproducir. Cuarto, dice la interacción de los tratamientos con las unidades experimentales y cualquier otro factor externo que influya en las características medidas. Hace totalmente referencia a lo que le digo. Bueno, también habría que ver la cantidad de agua mediante la cual estoy proviendo alguna serie de nutrientes también a las plántulas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la cantidad de agua, tiene que ser medida también en mililitros, debería de formar parte del tratamiento y de las condiciones del experimento para volverlo a reproducir, porque es muy probable que a lo mejor si esta unidad experimental número 1 tenga menor eficiencia con respecto a la número 4, también puede deberse a el sistema de riego que tenga implementado para poderle dar la cantidad de agua necesaria que requiere la planta para subsistir. Y bueno, pues eso al final, como investigador, va a afectar de manera importante los resultados que yo pueda dar con respecto a las observaciones que yo esté haciendo de mis experimentos. ¿Perfecto? Entonces, esto es con relación al error experimental. Bien, muchas cuestiones en todas las disciplinas tienen que ver con una relación de variación, para lo cual existen una serie de herramientas que nos van a servir para poder determinar con qué grado de incertidumbre estamos dando nuestras respuestas y poder llegar a una toma de decisiones eficiente al respecto. Bien, primero que nada nos debemos de preguntar dentro de los sectores que estamos trabajando, si sea la educación, si sea la salud, si sea la ingeniería, al final todas las profesiones están de alguna manera relacionadas para poder eficientar algún proceso. No se diga en el campo de la medicina, por ejemplo, que no necesariamente está provisto de personas que se dedican a la parte de la identificación de algunas enfermedades por medio de la valoración de los síntomas. También requieren de elementos de medición que puedan ser utilizados para poder tener mayor certeza en las decisiones que van a tomar. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la exposición o la eficiencia de una vacuna en cierta población. Por ejemplo, qué proporción de los pacientes que reciben un tipo particular de tratamiento se está recuperando. ¿Qué proporción de alguna población tiene alguna cierta enfermedad? ¿Qué proporción de una población es inmune a cierta enfermedad? ¿De acuerdo? Entonces, con base a estos datos, cuando yo realice un levantamiento de datos X o Y
definido bajo algunas características del experimento, puedo tener algunos sesgos. Entonces, dar un dato duro específicamente podría ser no acertado, es decir, de 100 personas que yo pueda tener su diagnóstico médico a través de la percepción de lo que ellos me puedan valorar o qué variables bajo las cuales se realizaron esos estudios tengo que analizar, bueno, pues podría tener una variabilidad en la toma de mi decisión. Para eso vamos a identificar lo siguiente. Bien, vamos a hablar acerca del intervalo de confianza para la proporción de una población. ¿De qué manera funciona? Bien, pues es un cálculo numérico. Gracias a este cálculo numérico, nosotros vamos a poder obtener una mayor identificación de qué valores nos pueden ayudar para eficientar el estado activo de esa vacuna, por ejemplo. Esta será definida mediante esta ecuación y habla de un estimador puntual. Ese estimador puntual está definido con el símbolo P, que no es otra cosa sino el cociente de la muestra que estoy obteniendo con un resultado favorable acerca de la efectividad de la vacuna, tal vez entre el número total de la población que ha observado o bueno que tengo para este estudio de trabajo. Más o menos vamos a multiplicar por el coeficiente de confiabilidad. Este coeficiente de confiabilidad habla precisamente de tasas con valores de Z de 1.645 si yo deseo obtener mi valor o la certeza con el 90% de la misma, el 1.96 para el 95% y con el valor de Z de 2.58 para mi estimado del 99% de confiabilidad. Aquí voy a tener un producto, voy a realizar el producto de este coeficiente de confiabilidad de acuerdo a lo que yo quiera calcular, es decir, para el 90, 95, 99, cualquiera de ellos, y lo voy a multiplicar por un error estándar. Ese error estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de mi estimador puntual que ya calculé en esta parte, determinado por una probabilidad de 1 menos P, otra vez mi estimador puntual, todo esto dividido entre el número total de la población que ya tuve aquí anteriormente para definir, ¿de acuerdo? Entonces, saco la raíz cuadrada y esto hablará de mi error estándar. Entonces, mi ecuación para trabajo queda como el estimador puntual más menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejercicio numérico a fin de poder obtener las habilidades para identificar de qué manera puede funcionar este tipo de intervalo de confianza para la proporción de una población. Perfecto. El siguiente ejercicio está definido así. En la empresa Cajas Industriales SADCB, que pertenece al ramo metalmecánico, se llevó a cabo una encuesta para estudiar las prácticas de uso de equipo de protección personal. De los 300 adultos entrevistados, 123 de ellos dijeron que se sometían regularmente a las indicaciones de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la empresa, para lo cual se nos pide a nosotros calcular los intervalos de confianza para las respuestas que nos dieron positivo de acuerdo al número de entrevistados que tenemos. Esto con relación al uso de equipo de protección personal relativa al 90, 95 y 99%. Entonces, fueron entrevistados 300 adultos dentro de esa empresa y de ellos 123 hablaron precisamente de cumplir la normativa del uso del equipo de protección de seguridad de acuerdo a lo especificado al interior de la compañía por la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo va a funcionar de acuerdo a lo que acabamos de ver para un intervalo de confianza la respuesta de los 123 trabajadores? Funciona de la siguiente manera. Bien, aquí tengo la ecuación. De este lado está mi estimador puntual más menos en el valor simétrico que me va a dar esta ecuación, Z, que es mi factor de confiabilidad, que multiplica mi error estándar. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que tengo que resolver. Aquí tengo de este lado los valores correspondientes a mi
coeficiente de confiabilidad para el 90, 95 y 99%. Para este caso, para este ejercicio y este video, habremos de calcular el del 95%. Ya más adelante usted, para la entrega correspondiente y total o debate dentro del aula de clase, habremos de hablar de los resultados que usted obtuvo del 90 y 99% y poder realizar un comparativo y hablar un poquito de manera más profunda acerca del grado de incertidumbre que tenemos con estos datos. Perfecto. Bien, pues vamos a calcular primero mi estimador puntual. Recordemos que nosotros tenemos que la población de los trabajadores fue de 300 y los que me contestaron positivo al uso del equipo de protección personal fueron 123. De tal manera que el estimador puntual lo calcularé de la misma manera. P es igual a 123, la muestra que me dio el valor positivo a la pregunta de la respuesta que acabo de hacer, entre la población de los 300 adultos, de lo cual obtengo la cifra de 0.41. ¿De acuerdo? Procederemos a calcular nuestro error estándar que está provisto de este paréntesis. Recuerde usted que tiene que ver con el dato del cociente que enmarcado por la raíz cuadrada. Para una vez sustituyendo el 0.41 aquí y el 0.41 acá y este valor de n correspondiente a 300, realizándole el cálculo de la raíz cuadrada, obtendré un valor de 0.028. Perfecto. Por último, vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación. Este valor P que tengo aquí, que obtuve acá, lo voy a colocar en esta primera parte. Aquí dice mi ecuación más menos. Voy a colocarlo aquí, más menos. Y dijimos que vamos a calcularlo específicamente para el valor del 95% de confianza. De tal manera que voy a mi tabla y observo que el coeficiente de confiabilidad para el 95% de confianza de los valores del intervalo que pretendo obtener de la proporción de la población equivale a 1.96. Sustituyo el valor en esta parte correspondiente y hago multiplicar por el error estándar que obtuve, que es este valor de aquí. Aquí lo estoy colocando. ¿De acuerdo? Bien, aquí estoy colocando el 1.96. Cuando usted haga el cálculo para el 90%, colocaría 1.645 y si va a calcular el del 99%, estaría usted en función de sustituir el 1.96 por 12.58. ¿De acuerdo? Entonces solamente son los cambios que tendría que hacer. Es la misma ecuación prácticamente, pero claro, los resultados se van a ver afectados de manera distinta debido a que el factor de confiabilidad está variando. Perfecto. Realizo el producto de estos dos términos, me queda en función de 0.05. Y si usted observa, el intervalo de confianza es un valor simétrico, denotado por esta suma y resta que tengo aquí, esta operación combinada. Si a 0.41 le sumo 0.05, obtendré el valor de 0.46, pero si en su defecto lo resto, voy a obtener un valor de 0.36. De tal manera que nosotros podemos hablar de los resultados de manera inferencial de acuerdo al siguiente enunciado. Con una confiabilidad del 95%, podemos asegurar que entre el 36% y el 46% de la población de la empresa está utilizando el equipo de protección personal. Es decir, este error que se encuentra involucrado dentro de nuestro experimento de encuesta, lo podremos reducir de acuerdo a la incertidumbre gracias a cálculos de intervalos de confianza. Es decir, ya no solamente estoy hablando de una proporción de 123 trabajadores, ahora ya sé que en términos porcentuales entre el 36 y el 46% de la población que pudiera haber contestado con sesgo la encuesta, realmente sí podrá utilizar el equipo de protección personal. Entonces, este tipo de cálculo pues me ayuda a hacer un ajustador de los resultados que yo obtuve de mi encuesta. ¿Perfecto? Bien, le invito nuevamente a reproducir esta parte numérica para que si usted tuvo dudas, lo podamos revisar con calma dentro del aula de clases.
Perfecto. Vamos a revisar entonces de acuerdo a lo que inicialmente veíamos dentro de esta clase. Hablamos de 4 factores: el experimento, el tratamiento, la unidad experimental y el error experimental. Bien, para la primera parte relativa al experimento, recordemos cuál era la definición. Es el conjunto particular de circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar. Bien, dentro del ejercicio que acabamos de revisar, donde podremos encontrar ese conjunto particular de circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar. Exactamente, dentro del uso de equipo de protección personal. Esas son las circunstancias bajo las cuales yo voy a definir mi experimento. Eso es lo que yo quiero identificar para este ejercicio, esta problemática, para poderla resolver y dar una respuesta. Entonces, es un protocolo específico para observar y evaluar. ¿Qué estoy observando y evaluando? Pues que mi personal esté usando el equipo de protección personal. Ese va a ser, mejor dicho, el experimento que voy a realizar. Segundo, dentro del tratamiento, ¿cómo lo podría yo identificar? Pues bien, esto tiene que ver con el conjunto de circunstancias creadas para el experimento en respuesta a la hipótesis de investigación. Acuérdense nuevamente, el tratamiento, pues tiene que ver con aquellas circunstancias que voy a diseñar para poder obtener las respuestas, en este caso, de las personas que que están utilizando mi equipo de protección personal. ¿Cuál fue ese tratamiento? Pues en este caso tuvo que ver con la herramienta. ¿Cuál fue la herramienta que utilizaron y diseñaron? Pues la encuesta es el conjunto de circunstancias creadas para el experimento. Con base a esta encuesta yo voy diseñada o creada, voy a identificar el uso del equipo de protección personal, de acuerdo a la definición. Estas que tengo aquí corresponden a las definiciones previas que vimos en diapositivas pasadas de manera resumida. La unidad experimental, recordemos que esa unidad experimental es la entidad física o el sujeto expuesto al tratamiento independiente de otras unidades. En este caso del ejercicio, ¿quién funge como la unidad experimental? Exacto, tiene que ver con la empresa Cajas Industriales SADCB. El ejercicio fue realizado dentro de esta empresa, a pesar de que hay más empresas que se dedican a generar cajas industriales. La unidad experimental en la cual he desarrollado esta investigación fue dentro de la empresa Cajas Industriales SADCB. Bien, y por último, el error experimental fue definido bajo la variabilidad en la medición de la respuesta. Bien, ¿cómo puedo identificar la variabilidad en la medición de las respuestas que obtuve del uso de equipo de protección personal? Pues a través de la herramienta de intervalos de confianza. Definitivamente, gracias a esta herramienta de intervalos de confianza puedo determinar no dar solamente la respuesta dura de 123 personas están utilizando el equipo de protección personal, porque sería de alguna manera erróneo dar un dato duro porque tiene un sesgo esa encuesta. Entonces, la manera correcta para poder mitigar el fallo del error experimental fue a través de la herramienta o el uso de la herramienta de intervalo de confianza. Muy bien, por favor, le voy a encargar que comience a definir la forma, el planteamiento del siguiente ejercicio. Dice aquí, en un estudio diseñado para conocer la relación entre cierto medicamento y la anomalía en unos embriones de pollo, se inyectaron con un medicamento 50 huevos fecundados. Al cuarto día de incubación, 50 huevos fecundados al cuarto día de incubación. En el 20º día de incubación se examinaron y se observó la presencia de la anomalía de 12 de ellos. Se nos pide encontrar los intervalos de confianza de la proporción del 90, 95 y 99% de los huevos afectados. Es decir, de qué manera están siendo afectados o cuántos huevos presentaron en intervalos de confianza para la proporción de la población presentaron todavía anomalías, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio lo revisaremos dentro del aula de clases
al igual del complemento con referencia al 90 y 99% del ejercicio de cajas industriales. Todos estos serán discutidos de acuerdo al resultado numérico que va a obtener usted y por qué el cambio de esos resultados. Perfecto. Bien, pues ha sido un gusto para mí poder interactuar y trabajar un poco más a través de este medio. Reciba un fuerte abrazo.